Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Belén. Y como habéis visto, toda la ponencia de José Antonio se ha dedicado más a ver qué es lo que puede hacer una persona cuando adquiere un daño. Sí, sin embargo, Belén todo lo contrario, qué es lo que ha perdido, qué es lo que no puede hacer y todo encaminado pues, a posible indemnización y para intentar reparar ese daño que se ha adquirido. Hola, buenos días. Lo primero que quiero agradecer es al centro que me haya dado la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. También quiero agradecer vuestra asistencia a vosotros como participantes y el resto de ponentes que estamos compartiendo aquí esta jornada, que queremos que sea sobre todo práctica, porque para hacer consultas técnicas obviamente pues se acude al profesional técnico que sea necesario. Y no es lo que queremos resolver en estas jornadas prácticas, que queremos dar un empuje a este avance de las personas que sufren daño cerebral cuando salen de estos magníficos centros, donde nos atienden los 6 primeros meses o depende el tiempo que esté establecido, pero después nos encontramos que tenemos un alto nivel de asistencia a muchos niveles dentro de este centro, dentro del resto de centros de ingreso inicial, pero al salir nos encontramos sin esos medios o sin esos recursos de los que hablaba el compañero de Fundación San José. Entonces, bueno, me toca la ponencia más compleja en cuanto a medios jurídicos o técnicos, aunque veáis en la pantalla que van a pasar una serie de artículos, pues bueno, simplemente tenía que hacer relación a ellos, no os los voy a explicar porque es un poco lo que os decía, ¿no? Que eso son cuestiones prácticas que consultaréis con el profesional asignado, bien sea trabajador social, técnico jurídico, psicólogo, neuropsicólogo, ¿vale? Entonces, eso sí, lo que yo defiendo es el trato personalizado de cada persona. No hablo, yo en el despacho hablamos de pacientes y son personas, ¿vale? Trato personalizado, ¿a qué me refiero? A que tenemos que hacer entre todos los profesionales que intervienen en el proceso y en el tratamiento de este suceso que le ocurre a las personas, tienen que formar un equipo, tienen que interrelacionarse, tienen que conocer personalmente al paciente, porque si no, no podremos evolucionar, ¿vale? Entonces, en primer lugar, voy a hacer unas consideraciones generales que aquí todos ya sabemos exactamente de qué estamos hablando, pero es como una pequeña introducción para poder llegar a lo que me interesa a mí destacar. Es una lucha constante que tenemos con las personas pacientes que padecen daño cerebral adquirido, que serían las secuelas invisibles. ¿Cómo se materializan? ¿Cómo las podemos reclamar? Consideraciones generales. Pues vamos a tener en primer lugar la definición de daño cerebral adquirido, que no os la voy a explicar porque creo que, por suerte o por desgracia, pues todo el mundo hemos tenido a alguien cerca y tenemos un conocimiento pleno de él, ¿vale? Existe el daño cerebral, el adquirido y el que es de nacimiento. No tiene por qué ser solo adquirido. Causas son muy variadas. Tenemos traumatismos craneoencefálicos, infecciones, tumores, encefalitis, parálisis cerebral. El COVID también ha dejado huellas y signos de daño cerebral adquirido que está accediendo y saliendo entre nosotros actualmente. Pasamos a la división de las secuelas. ¿Qué secuelas podemos tener como daño cerebral adquirido? Podemos tener unas secuelas físicas, que son las secuelas visibles. Esas no nos causan problemas, ¿no? No nos causa ningún problema ver las secuelas visibles que presenta Álvaro. Esas son fácilmente detectables, fácilmente cuantificables, es lo fácil para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son? Sensoriales, funcionales, de evolución. Aquí es donde yo empiezo a hacer mi primer hincapié y resaltar. Por mucho que sean físicas y que se vean, es muy importante que la familia tenga relación con los médicos, con los especialistas, que la familia tenga relación con esos terapeutas ocupacionales, con los fisioterapeutas, que tengan relación con el equipo técnico-jurídico que esté dirigiendo ese asunto
no tiene por qué ser solo para el accidente. Estamos hablando también de la persona que le da un ictus, que parece un ictus, que parece una parálisis cerebral y tiene que pelear esa incapacidad. ¿Por qué? Porque por las secuelas invisibles hay muchas posibilidades que nos concedan una incapacidad permanente total, cuando realmente una persona con daño cerebral adquirido debe luchar cuando menos por una absoluta o una gran invalidez sin necesitarse ayuda de terceras personas. Y ahora pasamos a nuestro gran problema, que serían las secuelas invisibles. ¿Qué es una secuela invisible? Pues aquella que se caracteriza por la ausencia de marcadores que nos la hace visible, como por ejemplo, una persona que utiliza silla de ruedas es fácilmente visible, una persona que utiliza muletas es fácilmente visible. Sin embargo, ¿cuáles son las secuelas invisibles? Dificultades cognitivas. Hay determinados test que nos miden exactamente determinadas facultades cognitivas. Yo he asistido con pacientes míos, llamo pacientes, no clientes, he asistido a esos reconocimientos, estos famosos test que se hacen para tener conocimiento del grado cognitivo que ha perdido esa persona, pero ahí se eliminan muchos factores y no se detectan, porque resulta que ese día ese paciente, ese cliente tiene un grado de lucidez y resulta que lo que en una entrevista con la familia, en una entrevista con la persona sola, a solas, en una entrevista posterior con el equipo que le está valorando, resulta que son resultados totalmente diferentes, porque ese día tiene un grado de lucidez, entonces la secuela visible de daño cognitivo, de trastorno cognitivo que se padece, sí se va a detectar por un test, pero la secuela invisible hay veces que no se detecta por un test. Y entonces nos marcamos por esos estándares generales que son los que defiendo, que hay que tener una interrelación entre nosotros, pero en el día a día con el paciente, aquí tenemos que hablar todo el equipo profesional que esté preocupado por ese paciente, porque si no, lo que yo no vea como abogado lo verá el hermano, o lo verá el padre, o lo verá el vecino de abajo que estaba hablando con él. O sea, hay que tener una interconexión muy importante para la detección de estas secuelas invisibles. Y digo el por qué, porque tenemos los especialistas, los neuropsicólogos. ¿Qué es el neuropsicólogo? Es esta persona con unos conocimientos y una cualificación técnica que es la adecuada y perfecta para analizar o intentar detectar estas secuelas invisibles. Pero ¿qué ocurre? En una consulta, en 2, no puede ver en 3, no puede detectar estas secuelas invisibles. Por eso apelo al trabajo en equipo familiar, técnico-jurídico, social. O sea, hay que reunirse y son una serie de reuniones, son trabajos en los que hay que personalizar estas reclamaciones, que realmente yo es lo que defiendo aquí, ¿no? Reclamaciones de incapacidad, reclamaciones de discapacidad, y ya si por desgracia ha sido un accidente, bien sea laboral o bien sea de tráfico, hay que defender ese amor que acaba de decir mi compañero. Sin ese amor no tenemos acceso a esos medios que puede ser que hagan que esa persona supere esas barreras y esos límites que tiene y posteriormente pueda relanzarse con las facultades que no ha perdido y potencien aquello que no ha perdido. Entonces es muy importante, porque incluso por parte de Fundación San José se está diciendo que se carecen de medios para poder desarrollar toda la labor profesional que ellos pueden ejercer en un paciente de esas características. Bueno, pues por ejemplo, hay que preocuparse por conseguir que las aseguradoras, en el caso de tratarse de un accidente, paguen el mejor tratamiento que merece ese paciente, sea privado o sea público. No tiene que cercenarse su derecho a tener el mejor tratamiento porque una compañía aseguradora nos esté restringiendo nuestro derecho. Tenemos que pelear por él, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de esa interrelación. ¿Qué tenemos también? Cambios conductuales y de comportamiento. Tenemos la fatiga. Fatiga también es llamado cansancio neurológico. Suele confundirse con desmotivación, depresión, flojera. Pues en uno de los estudios que hemos estado realizando sobre la diversa doctrina que existe, nos ponen un ejemplo sobre una nadadora. La apuntan a natación para ver si focaliza, como decía José, pues el profesor de natación, tienes que nadar, nada,
nada, que eres muy vaga, nada, que eres perezosa. Bueno, pues a esta señora le acaba dando un síncope en la piscina. ¿Por qué? La tienen que sacar a urgencias, la atienden en enfermería. Simplemente padecía esta secuela invisible, la fatiga. Y estaba haciendo un sobreesfuerzo para esa fatiga. ¿Qué ocurre? De ahí la importante labor de compañeros como el que acaba de hacer la ponencia o como Álvaro, que saben que hay que detectar qué secuela invisible tenemos, porque si tenemos esa secuela invisible, no potenciemos lo que no podemos potenciar. Potenciemos aquello que no nos va a afectar y que no nos va a causar un perjuicio mayor. ¿Vale? Eso es importante. Y luego las alteraciones emocionales y afectivas, que es lo que repito y lo pongo en mayúsculas. Estas secuelas invisibles hay que probarlas, hay que demostrar su existencia. Y si no trabajamos en ello, se pasarán por alto. ¿Qué repercusión tiene? Menor desarrollo personal, menor potenciación de los factores que no han quedado afectados por el daño cerebral adquirido y menor repercusión económica, que es una cadena, una rueda, que hace que la persona se pueda desarrollar menos. Relación de posibles secuelas, limitaciones y discapacidades. Bueno, las tenéis ahí enumeradas. Esto está en los libros, tampoco hace falta detenerse en ello. Repercusiones finales. Tenemos unas repercusiones, son personas afectadas en el funcionamiento físico, en el funcionamiento cognitivo, neuroconductual y socioemocional. Y genera dos tipos de impacto. A nivel individual, ¿por qué? Porque la persona ve afectada su calidad de vida. Este es el concepto que yo defiendo técnica y jurídicamente, que está relacionado con las secuelas invisibles. ¿Qué es la calidad de vida? Pues todo aquello que esa persona ha dejado de hacer y que no es tangible, que si no nos lo cuenta, repito, ningún profesional lo va a poder recoger y eso es un trabajo importante a la hora de desarrollar. Y luego, por supuesto, tiene una pérdida de calidad de vida y dentro de esa pérdida de calidad de vida existe en su relación con el entorno social. ¿De acuerdo? Genera un impacto a nivel familiar y social. ¿Cómo queda esa familia que tiene una persona dentro de su núcleo familiar con daño cerebral adquirido o daño cerebral? Pues limita las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la familia, limita las relaciones a nivel social, porque ya no es lo mismo quedar con los amigos que quedábamos antes. Ya no podemos ir a los mismos sitios, tal y como ha explicado José. Todas esas barreras hay que superarlas. Y para superarlas hace falta tener un lazo de unión hasta que esa persona no solo esté estabilizada al salir del centro que le atiende, esa persona tiene que estar estabilizada socialmente una vez ya ha salido de estos centros. Y eso lleva unos tiempos. No se consigue del día a la mañana. Recursos legales tras la estabilización. Aquí es donde empieza el rollo de mi ponencia, con lo cual lo voy a pasar un poquito rápido, ¿vale? Bueno, tenemos que saber que en el área laboral tenemos derecho pues, a optar por una incapacidad, una discapacidad. Yo aquí siempre apelo a acudir al profesional técnico en primera instancia cuando estamos en estos centros. Siempre nos van a atender los trabajadores sociales, que son nuestra herramienta primaria y de urgencia. Tienen un excelente valor dentro de estos centros y sin ellos no seríamos nada, porque hacen nuestra primera labor. No siempre una persona cae en un centro y le está asistiendo un operario técnico jurídico, con lo cual, si no le está asistiendo un operario técnico jurídico, quien hace esa labor tan importante son los trabajadores sociales que están en los centros. Porque nos encontramos con las familias que se plantean, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué situación tengo? Bueno, pues el primer paso siempre nos lo van a dar los trabajadores sociales que tienen una gran influencia en el desarrollo del avance y empuje de estas personas hasta su estabilización dentro de los centros. Área administrativa, ley de dependencia. Vale, ha tenido modificaciones, pero bueno, ahora mismo es lo que digo, no os voy a aburrir con estos temas que son técnico-jurídicos. Área civil y penal. Reclamar los daños, perjuicios causados conforme a la ley, es decir, es reclamar en el área civil y penal lo más importante que os tiene que quedar incrustado en vuestra cabeza es que es muy importante reclamar
esas indemnizaciones que os puedan corresponder por los daños y lesiones causados. Pero pelear hasta el final para defender que realmente pues, las grandes compañías aseguradoras, ellos defienden obviamente sus derechos y no van a mirar por nosotros, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de pelear la indemnización correspondiente a cada uno de ellos. Y luego están las medidas de apoyo, que son importantes y ahora se han modificado, pero igual, esto son consultas a realizar a trabajadores sociales y a los equipos técnicos jurídicos. Importante, la reflexión que hago aquí en la idea general. Tienen cabida, todos estos datos que estamos hablando son ciencias empíricas. ¿Qué quiere decir? Que están en constante evolución y estudio, con lo cual, donde hoy se dice A, mañana será B, pasado será C, con lo cual tiene fluctuaciones importantes. Pero lo que más me importa resaltar es, ¿tienen cabida las secuelas invisibles como el rechazo, el aislamiento, la soledad, dentro de las reclamaciones, dentro del nuevo baremo legal? Sí, sí las tienen, sí se pueden reclamar, pero es importante, hay que probarlas y tenemos que trabajar todos para probarlas. Y esta es una de las cuestiones que vamos a tratar de resolver ahora en la ponencia. Regulación legal. Pues aquí tenéis este cuadrito que realmente, pues bueno, es las leyes que regulan todas y cada una de las otras áreas que os he dicho anteriormente. Lo más importante en este punto es que quiero hacer y resaltar que ha habido una modificación del Real Decreto 8/2004 por el que se aprobaba la Ley de Seguridad Civil y Responsabilidad de Seguros y Vehículos a Motor. Y es que el nuevo baremo se ha hecho, el legislador ha tenido la intención del nuevo baremo de preocuparse por las víctimas, de hacer una reparación íntegra del daño que padece la víctima. Se han incluido los daños morales, que estos daños morales es lo que os estoy explicando desde el inicio, son estas secuelas invisibles que hay que recoger. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si el legislador se ha preocupado por nosotros, es el momento de pelear por estas secuelas. Y muy importante, en cualquiera de las áreas, bien sea laboral, bien sea administrativa, civil o penal, se va a aplicar este baremo. Si bien se creó para los accidentes de circulación, pero por analogía, por término jurídico, por similitud, se aplica. ¿Por qué? Porque es un baremo orientador que la comisión que lo ha realizado, implicadas víctimas, implicadas compañías, implicadas miembros de despachos importantes, políticos, han mirado todos por los derechos de las víctimas. Entonces, es muy importante que esta labor salga adelante y que se aplique. Y de ahí que los tribunales lo estén aplicando y lo estén usando, aunque no sean accidentes de circulación. Aquí venimos en el área laboral, pues igual los dos artículos que nos recogen que tenemos derecho a la incapacidad permanente. Sabemos los 4 tipos de incapacidad permanente, pero damos una pasada rápida. Sabemos incapacidad permanente parcial, podemos realizar una parte de nuestro trabajo. Incapacidad permanente total, no podemos realizar nuestra profesión. Incapacidad permanente absoluta, no puedes trabajar. Es una de las incapacidades a partir de la cual, a nuestro juicio, se debería partir por parte de las personas que padecen daño cerebral. ¿Por qué? Porque es muy probable que esas personas no puedan desarrollar ningún trabajo. ¿A raíz de qué? De esas secuelas invisibles. Va a ser muy difícil mantener una concentración durante las 8 horas de trabajo. ¿Cómo se demuestra eso? Con los test que nos hacen. Vale, entonces, normalmente hay que partir de esa incapacidad, aunque se parezca como secuela física un trastorno cognitivo leve, ¿de acuerdo? Hay que demostrarlo, pero igual, no os voy a aburrir con esto porque es una cuestión técnica y directamente cuando entráis con el técnico jurídico que os lo plantee o con el trabajador social, él va a ser el que va a decir esas limitaciones. De ahí la importancia de interrelacionarnos. Si ya desde el principio al trabajador social, al abogado, al neuropsicólogo, al rehabilitador, al fisioterapeuta, le contamos qué limitaciones tenemos, iremos haciendo unos informes que serán las bases de lo que luego ese neuropsicólogo puede determinar. Y entonces
al juez del juzgado laboral, al juez del penal, nos quedará claro qué limitaciones tiene y no habrá ninguna duda sobre esa gran invalidez, no habrá ninguna duda sobre esa incapacidad permanente absoluta. Entonces, grado de discapacidad, pues igual, estamos en las mismas. Se aprueba área administrativa, está la ley de dependencia, ¿vale? Aquí se establecen importantes reformas. Una muy importante es que la persona dependiente va a poder escoger dentro de su núcleo social qué persona quiere que sea su cuidador. ¿De acuerdo? Lo que llaman ahora, persona de apoyo. Ya no tengo por qué coger a una persona del área no profesional, ¿de acuerdo? Una persona externa. Si mi madre es quien mejor me cuida, yo puedo designar a esa persona de apoyo, ¿vale? No tenemos por qué coger a una persona externa. Importante, el área civil y penal, pues aquí es donde nos empezamos a meter con la pérdida de calidad de vida. He recogido los artículos donde establecemos, para mí, todo esto que os estoy explicando en relación a las secuelas invisibles, jurídicamente se encuadra dentro de lo que se llama pérdida de calidad de vida. Es decir, antes mi familiar no era así, pero no era así ¿en qué? No era así de despistado, no era así de irritable, no era así de agresivo. 100.000 secuelas que hemos puesto ahí invisibles que se tienen que encuadrar dentro de la pérdida de calidad de vida. ¿Eso que me permite a mí como despacho? Pues por un lado, encuadrar las secuelas psicofísicas se encuadran con el neuropsicólogo y con las tablas que vais a ver posteriormente. Estas tablas serían las secuelas neuropsicológicas y serían las tablas para secuelas físicas, secuelas que se pueden determinar, bien con test o bien con otro tipo de materiales. Pero ¿qué ocurre? Que nos aparecen las secuelas invisibles, que son las que queremos recoger y que pueden permitir y dar acceso a esos medios que nos decía el profesional de Fundación San José, o a esas actividades o actividades físicas o deporte adaptado al que hacía referencia José. ¿Dónde se recogen en el baremo? Se recogen como daños morales complementarios de perjuicio psicofísico o como pérdida de calidad de vida. Pues pongo un ejemplo. Paciente que tengo en el despacho tiene un atropello, un trastorno cognitivo. Este señor realmente, trastorno cognitivo, se mide moderado, eso es una cuantía económica. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué viene siempre con su mujer? ¿Y por qué viene siempre con su mujer? Porque él no sabe, cuando sale de su casa, no sabe regresar a su casa. Cuando va a hacer una cosa, tiene pérdida de memoria a corto plazo. Cuando va a hacer una, ¿qué ocurre? Si nos están haciendo un test y nos dicen qué es esto, yo veo que es una mesa, si respondo en 2 segundos, pongo mesa. Pero si respondo en 10 minutos, ya no sé qué es una mesa. ¿Eso se puede demostrar mediante un test? No. Entonces, ¿cómo se demuestra? Pues con la entrevista que yo realizo con esta familia y me doy cuenta con el nieto, que el nieto le lleva el letrero a los sitios, que le han habilitado un medio en el móvil para recordar palabras. Detecto que siempre que hablo con él me está mirando a la cara y a la boca, y es porque conforme yo estoy hablando, él está tratando de entender lo que estoy diciendo. Pasados 10 segundos, sé que se ha perdido porque le veo que empieza a abrir los ojos. Todo eso, si no tenemos entrevistas personales, no lo podemos encuadrar en pérdida de calidad de vida. Y la pérdida de calidad de vida afecta a relacionarse, vida en relación, vida sexual. Ha habido una nueva reforma del baremo. Nadie tiene en cuenta esto. ¿Qué ocurre? Que esa persona, antes del accidente, antes de padecer el ictus, no tenía relaciones sexuales. Es que ahora a lo mejor nos hemos interesado por cómo son sus relaciones sexuales. No sabemos si mejores, peor, porque nadie les pregunta. Pues hay que preguntar esas cosas en consulta. Es muy importante. Vida en ocio. Hay otra sentencia en la que la chica que padece la lesión era deportista federada de balonmano. ¿Qué ocurre? Todo el mundo, bueno, pérdida de calidad de vida, pues es una chica joven que no va a hacer actividades. No. Si es una chica joven que no realiza determinadas actividades, tiene una cuantificación, porque va por horquillas que se ven ahí en la fotografía. Sin embargo, si esta persona estaba federada y tiene una pérdida de calidad de vida en una horquilla superior,
¿Por qué? Porque ha afectado a una acción específica de la persona que era un gran desarrollo personal para ella, ¿vale? Reflexiones en el ámbito laboral y administrativo. Importante, lo reitero. Hay que partir de una reclamación mínima de una incapacidad total o de una incapacidad permanente absoluta. No partamos de lo bajo, porque para llegar a lo bajo tenemos tiempo. Partamos de lo máximo, que luego conseguimos superarnos, pues sigamos adelante. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, con las secuelas de la fatiga, dificultades cognitivas, alteraciones emocionales y cambios conductuales, es muy complicado que alguien pueda mantener su mismo puesto de trabajo. Ojalá, y si se puede, adelante. Pero ser precavidos y antes empezar por lo máximo. Y lo mismo dicho de antes, no nos vamos a reiterar, que tanto en el ámbito laboral como contencioso administrativo se puede aplicar este baremo. Este baremo está hecho para la reparación íntegra de las víctimas. Aprovechémoslo, aprovechémoslo y beneficiémonos, que se recoge el perjuicio moral de la víctima y de los familiares. Importante, que tampoco se valoran nunca. Y los familiares también tienen un cambio total en su núcleo social. Reflexiones en el ámbito civil y penal. Pues resulta que el daño cerebral invisible llega a denominarse epidemia silenciosa. ¿Por qué? Porque si no habilitamos estos cauces que estamos exponiendo aquí, al final no se detecta ni por profesionales de la medicina, ni por ningún tipo de profesional, pero ni medicina, ni rehabilitación, ni operarios jurídicos, no se va a encontrar, ni un propio neuropsicólogo. Pero por lo que hemos dicho, en una o dos consultas, por muchos estudios que tenga, el profesional que le atienda es muy difícil. Esto es un trabajo del día a día en equipo. Respecto de las secuelas invisibles, yo planteo que quienes mejores las detectan suelen ser los pacientes que las padecen y el equipo antes que el equipo que les trata. ¿Qué ocurre? Que estos pacientes, como ellos pueden saber que las padecen, pero no, a lo mejor no las expresan. Ellos saben que tienen cansancio y a lo mejor manifiestan que tienen cansancio. Nosotros, todos los trabajadores que estamos alrededor, todos los profesionales, somos los que tenemos que detectar qué significa ese cansancio. Ese padre, ese familiar, esa madre que dice, mi hijo dice que tiene cansancio, es que está muy cansado. Vamos a preguntarle, ¿estás dando vitaminas? No, hombre, por Dios. Estamos hablando con operarios profesionales en esta materia. Hay que detectar por qué es ese cansancio. Y sobre todo, la pregunta clave, ¿su hijo tenía ese cansancio antes del accidente? Antes de sufrir el ictus, ¿su hijo era así? No. Por tanto, ahí tendríamos, es una forma de demostrar las secuelas invisibles. Ejemplo práctico, el ejemplo práctico que les pongo de una pérdida de calidad de vida de un lesionado con relación a unas secuelas psicofísicas. Es una sentencia. Esta sentencia, ¿qué nos dice? Es un accidente en el que una mamá va con su hijo en el coche, un camión colisiona con ellos y el niño tiene la pérdida de visión de un ojo. Entonces, el ojo es fácil, la pérdida de visión del ojo es fácilmente cuantificable. Hay un código en esas tablas que os he dado al principio. Pérdida de un ojo, coste código, tanta percepción económica. ¿De acuerdo? Sin embargo, se solicita la pérdida de calidad de vida que tiene ese niño porque no va a tener acceso a los mismos puestos de trabajo en un futuro. Y no se solicita, porque no se ha aprobado, la pérdida de calidad de vida que tiene ese niño por lo que está padeciendo psicológicamente. ¿Qué padece psicológicamente? ¿Qué le dicen los niños en el colegio? ¿Cómo se siente? Nadie da muchas veces en llevar a esa persona al psicólogo porque es a ese paciente, porque es una forma de esto se supera solo. Obviándolo es como mejor se sale adelante. Vamos a tratar de normalizarlo, que hacía referencia a José. No, hay que normalizarlo dentro de su normalidad. Y su normalidad es que no tiene un ojo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a normalizarlo introduciéndole el qué. Pues esos tratamientos psicológicos, esas adaptaciones, esa solicitud del concepto pérdida de calidad de vida. ¿Qué ocurre? En esta sentencia, el juez deniega la pérdida de calidad de vida solicitada porque no va a poder desarrollar ciertos trabajos. ¿Por qué? Porque no se paga pérdida de calidad de vida futura, se paga pérdida de calidad de vida en el momento. En este caso, tenían que haberse probado
las afectaciones, las secuelas invisibles que tenía este niño por el hecho de haber sufrido esa pérdida de calidad de vida. Por ejemplo, esa lesión. Ese niño tenía 9 años. Con 10 años hace la comunión. Tu comunión ya no va a ser la misma. Eso es un hecho futuro, es un hecho futuro cercano, que sí se podría demostrar, porque lo normal es que con 9 años estuviese haciendo la catequesis. Lo que no es posible es decir, quería ser piloto de avión y con un ojo ya no puede serlo. Pues no, eso es lo que el juez nos está diciendo que no. Pero lo importante a resaltar de esta sentencia es que no se pagaron los perjuicios, la pérdida de calidad de vida, estas secuelas invisibles, por el hecho de no probarse, ¿de acuerdo? Por el hecho de no tener ese trabajo en equipo. Reiteramos las reclamaciones que se formulan y conforme al baremo. Conclusiones finales. Las secuelas, en las conclusiones finales, sí vamos a decir que es muy importante la detección de esas secuelas. ¿Por qué? Porque nos van a permitir reclamar todos los conceptos. Nos van a permitir reclamar todos los conceptos. Reclamar todos los conceptos es que esa persona tenga acceso a todo lo que ha explicado el primer ponente, y es que va a explicar el siguiente ponente, que se lo va a explicar con pelos y señales. ¿Con qué conceptos? Daño moral complementario por perjuicio psicofísico y en concepto de pérdida de calidad de vida. ¿Qué es importante? Que se va a realizar una reclamación íntegra. Es muy importante, es la causa por la que se ha aprobado un nuevo baremo en defensa de las víctimas, ¿de acuerdo? ¿Y para qué se quiere esa reclamación íntegra? Pues para la obtención de los máximos recursos funcionales, que son los medios que establecía Fundación San José, esos recursos funcionales, físicos, sillas de ruedas, restos de utensilios, y económicos, que nos permitan dar acceso a esta rueda que hemos dicho. Importante, el acceso a los centros adaptados para la práctica de la actividad física y el entrenamiento de deporte adaptado va a permitir que la persona se adapte a la nueva realidad. Tengo que decir que el término nueva realidad, voy a dar el dato de la persona a la que le he cogido ese término, que me ha parecido muy adaptado a la situación que padecen estas personas, y es que esa terminología proviene de Álvaro Galán, Florida, que es el ponente que está en esta mesa. Me lo estuvo explicando y es verdad. Realmente esa persona no tiene que estar encerrado en ¿qué hago? Ahora ya no soy igual que antes, ya no soy igual que antes. No, tenemos que mirar a qué nos podemos adaptar en nuestra nueva realidad. Tenemos una nueva realidad con la que tenemos que vivir. Vamos a sacarle el máximo provecho y por eso necesitamos esta detección de estas secuelas. Muy importante, se necesita un equipo multidisciplinar. ¿A qué me refiero? Se necesita un equipo en que cada persona, cada profesional esté especializado en su materia. Es muy importante. ¿Por qué? Yo, abogado, no puedo tratar de hacer el trabajo del neuropsicólogo. El neuropsicólogo no puede tratar de hacer el trabajo del trabajador social. Es decir, aquí todos, desde el inicio que surge el problema médico, tenemos que ir contactando e ir interrelacionándonos. ¿Para qué? Para que cuando al principio se detectan todos esos problemas, ya se van haciendo informes, pero por parte de los profesionales iniciales. Esto no es lo que se llama solicitar un informe a la carta, decir, no, es que tiene esto, esto y esto, póngamelo en el informe. No, esto se va a demostrar en el día a día, en el trabajo que hace cada uno de ellos, y va a aportar cada uno su pequeña aportación, su pequeña miga, para que salgan unos informes coherentes y desde el principio esté plasmado qué lesión presenta esa persona. Porque luego las compañías aseguradoras, cuando tienen que indemnizarnos, o en este caso el INSS, cuando tiene que darnos una gran invalidez, dice, es que esta lesión no estaba al principio, es que esta lesión estaba después. Es decir, se rompe el nexo causal. ¿Cómo hacemos que no se rompa el nexo causal y que nos digan, o bien que estábamos hechos un cuadro antes, o bien que esto no es una secuela derivada, concurrente, interagravatoria, que eso sí son términos médicos periciales, derivadas de la lesión que presentamos, ¿de acuerdo?
para no romper ese nexo causal, interrelacionemos todos los profesionales. Da igual el que escojan, pero interrelacionen. Preocúpense en todos por el paciente. Eso es todo. Gracias.